en lo que es el método del código. Sí, a ver, para que siguen entrando. Em, el libro tercero, que habla sobre los derechos personales, el, el título primero tiene que ver con las obligaciones, que es lo que dieron en la última unidad con el doctor Gamarra. Y acá hay tres títulos que nosotros tenemos que ver a continuación de eso. Un título segundo que habla de contratos en general, después otro que habla de contratos de consumo, que lo vamos a ver muy por arriba, pero son en general los contratos que nosotros usamos como personas, digamos, sin ningún tipo de característica especial, ni como trabajadores, ni como comerciantes. Son los contratos que utilizamos el día a día eh, cuando vamos a comprar a cualquier negocio, ¿sí? Entonces tiene una regulación especial. Y después el título cuarto, los contratos en particular, donde vamos a ver algunos de ellos, pero algo que vamos a ver hoy es que nunca se agotan los tipos de contratos que nosotros podemos llegar a hacer, ¿sí? Siempre podemos inventar nuevos contratos. Entonces, los que tiene el código son, digamos, los más utilizados, ¿sí? Entonces, la idea de la clase de hoy sería empezar a ver o averiguar un poquito sobre este concepto de contrato y sí podemos ir viendo algunas de las clasificaciones que son las más usadas, ¿sí? Eh, ¿qué, qué concepto de contrato se les ocurre? ¿Qué piensan cuando decimos esto es un contrato? Un acuerdo entre dos personas, Un acuerdo entre dos personas. Bien. o bueno, Está entre dos bueno, está entidades, bueno. mejor dicho. Sí, 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 está bien, está bien, está bien. Ah, que tiene, Está tiene, bueno. Sí, sí. que tiene tipo normas o regulaciones a seguir entre Ajá. esos participantes, por así decirlo. Que tiene normas o regulaciones a Cláusulas. seguir. Ajá. Bien. ¿Algo más? ¿Alguien más? Ahí ya tenemos ya unos datos bastante interesantes. Primero, dice Iván, es un acuerdo. Eso ya es importante, ¿sí? Eh, porque tiene que ver con un elemento que vamos a ver nosotros, que tiene que ver con el consentimiento, ¿sí? Y después habla de dos personas. También parece poco importante, pero quédense con esa idea, porque después por ahí se puede confundir, que siempre un contrato yo necesito por lo menos dos personas, ¿sí? Si no, podrá ser algo parecido, pero no un contrato, ¿sí? Dos o más personas. Y nos decía Cristian que tiene normas que lo regulan, ¿sí? Ahí vamos a hacer algunas cuestiones porque en general normas tenemos montones y regulan un montón de cosas que hacemos, ¿sí? Pero acá en el tema de contrato, lo verdaderamente interesante que hay es que primero tenemos que ver las normas que se van a regir este contrato, o que se van a regular las partes, son las que ellas mismas se fijan, ¿sí? Y eso en otras ramas del derecho mucho no se da. Muchas veces te dice, la ley te dice, el legislador, esto es lo que hay que hacer y punto. Bueno, acá son las mismas personas las que dicen, nosotros vamos a armar las reglas a las cuales nos vamos a sujetar, ¿sí? Obviamente con algunos límites, pero, pero ese es un concepto muy importante en tema de contrato. Eh, Esto es un acuerdo, fue una palabra. ¿Algún otro sinónimo, otra palabra que se le ocurra para definir un contrato? Parte de acuerdo, que está muy bien. Un acto jurídico puede ser.
Ahí ya vamos más técnicos ya. ¿Alguien está leyendo? Bien, un acto jurídico, ¿sí? Eso es técnicamente lo que dice el concepto, ¿sí? Primero, es un acto jurídico, ¿sí? De esos actos jurídicos que dieron con el doctor Gamarra, bueno, o sea, un acto humano, voluntario, lícito, ¿sí? Que, pero en este caso hay dos personas que hacen ese acto, que firman ese acto con su consentimiento para crear relaciones jurídicas, pero no cualquier tipo de relación jurídica. Relaciones jurídicas patrimoniales, ¿sí? Eh, y el concepto es más o menos así como estamos diciendo, ¿sí? En el 957 nos dice, contrato es el acto jurídico, ahí ya nos dice acto jurídico, mediante el cual dos o más partes, ahí está lo que veníamos diciendo, ¿sí? Dos o más partes, manifiestan su consentimiento, ese es un elemento que vamos a ver, o sea, dan su conformidad, asienten, aceptan, para crear, regular, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales. ¿Qué querrá decir esto de patrimoniales? ¿Dejará algo afuera? ¿Qué es lo patrimonial y qué es lo no patrimonial? ¿Alguien se anima? ¿Puede repetir la pregunta, profe? Sí, viste que dice, las partes se ponen de acuerdo para todos estos verbos, regular, crear, transferir, relaciones jurídicas patrimoniales. ¿Qué quiere decir eso de relaciones patrimoniales? Y a ver si alguien se anima. ¿Y qué es lo no patrimonial? ¿Saben qué quiere decir esa palabra? Puede ser que se Patrimonial. refiera, cuando se habla de Ajá. patrimonio, digamos, algo que tenga un valor económico en sí. Y Bien, por otra parte, bien. cuando no se hable de patrimonio, puede ser una obligación, más allá que una deuda, una obligación no, pero una obligación así que no necesariamente tiene que ver con algo monetario. Muy bien, exactamente, ¿sí? Lo que tiene que ver con el objeto de contrato tiene que ver con algo económico, ¿sí? Algo que tenga un valor económico. Si no, no podemos hacer un contrato para eso, ¿sí? Una relación jurídica extrapatrimonial sería, por ejemplo, eh, a ver, ¿qué podría ser? Extrapatrimonial, por ejemplo, es, yo por un contrato yo no puedo disponer, por ejemplo, de los atributos de mi persona, ¿sí? De mi nombre, de mi estado, eh, eso es extrapatrimonial, que hace parte de la persona misma, ¿sí? Entonces yo no puedo hacer un contrato sobre eso, ¿sí? Entonces, lo que está fuera del mundo, del mercado, digamos, de que tenga un valor económico, yo no lo puedo hacer objeto de un contrato, ¿sí? Entonces ahí nos deja clarito, es solo para relaciones que tengan que ver con bienes o que tengan valores en el dinero, ¿sí? Eh, bueno, ¿y qué vamos a poner en ese contrato? ¿Qué podemos poner? ¿Qué no podemos poner? Uno de los principios que vamos a ver acá es que en principio hay libertad de fijar el contenido que nosotros queramos, en el sentido de eh, qué obligaciones van a tener las partes, se van a sujetar unas, qué se van a sujetar la otra, de qué forma se va a cumplir. En principio, esto es libre, ¿sí? Las partes pueden inventar el contrato. Cómo se van a sujetar, porque de alguna forma arman ellas sus propias reglas, ¿sí? Obviamente hay algunos límites, la ley muchas veces pone límites, ¿sí? Eh, Hay una expresión también de que la moral, la buena costumbre, pero eso siempre es muy, muy abstracto, ¿sí? ¿Quién dice
si un contrato viola la moral, las buenas costumbres o no, es medio abstracto, ¿sí? Entonces, en cada caso los jueces a veces van a decidir si el contrato se fue más allá de lo que tenía que haber ido, ¿sí? Pero en principio, así como la regla grande es que en materia de contratos las partes ponen lo que ellas deseen, ¿sí? Con límites obvios que hay cosas que no pueden hacer, ¿sí? Pero en principio, ese es un principio, ¿sí? Libertad de contratación. Otro principio es que lo que las partes pongan en ese contrato va a ser obligatorio para ellas, ¿sí? El código anterior decía, y las partes quedarán sujetas como a la ley misma o algo así, ¿sí? Es como, el contrato es como la ley que se dieron los mismos contratantes. Entonces, los va a obligar y también, una cuestión, no va a obligar a los que no firmaron ese contrato. ¿Sí? Una cuestión obvia también, pero muchas veces se les quiere poner un contrato a alguien que no ha firmado. ¿Sí? Eso no se puede hacer. Los efectos del contrato son obligatorios, pero solo para aquellos que lo hayan consentido. ¿Sí? Ese es otro principio. ¿Sí? Libertad de contratación, perfecto, pero hay un efecto obligatorio, un efecto vinculante. Partes quedan obligadas. Todo esto parece bastante obvio, pero es necesario, es más, ahora el código se ocupa en dejarlo por escrito, porque muchas veces no había, era algo que todos suponíamos porque era tan obvio, o sea, ¿cómo? Ya sabemos que los contratos obligan, ya sabemos que las partes tienen libertad, pero muchas veces el legislador, por presuponerlo, no lo pone, entonces hoy lo tenemos por escrito, estos dos principios en el 958 y el 959. Otra cuestión importante que a veces eh, no queda tan claro es que ni siquiera, como es una ley que las partes se dan a sí mismas, en muchos casos ni siquiera los jueces pueden modificar ese contrato, ¿sí? Salvo en algunos supuestos especiales donde la ley les permite, le da la posibilidad, o cuando el contrato se va de los límites, ahí sí los jueces pueden entrar a ajustar, modificar o incluso tener por no celebrado el contrato, ¿sí? Fíjense lo que dice el artículo 960. Los jueces no tienen facultades para modificar las estipulaciones de los contratos, excepto que una parte lo pida cuando lo autoriza la ley o cuando se afecta de alguna forma al orden público, ¿sí? ¿Se acuerdan el caso de la lesión como vicio de los actos jurídicos que dieron conmigo? ¿Qué podía yo hacer en el caso de lesión con un acto jurídico? ¿Qué podía pedir? ¿Cómo dijo, profe? En el caso de la lesión como vicio de los actos jurídicos, nosotros podíamos pedirle al juez que que tome algún efecto sobre el acto jurídico. ¿Qué podíamos pedirle? ¿Que se anule? Que se anule era uno, ¿sí? O si no, algo más. Sino que teníamos una opción, podíamos pedir la nulidad sí o sí. ¿Poder elegir puede ser? ¿Poder elegir? El acreedor, No, tenía que ver con lo que yo estaba obligado a pagar o a cumplir. Modificar en todo ¿Que se cancele esa deuda? No, porque eso ya entraría con nulidad, ya hacemos caer todo el acuerdo, ¿sí? modificar.
Modificar, ¿sí? Podíamos hacer, como era, acuérdense que la lesión era cuando había una desproporción Sí, entre sí. las Un reajuste prestaciones. equitativo, acá dicen en el notarizo. Exactamente, exactamente. Entonces, ese reajuste equitativo es una interferencia de un juez en un contrato, ¿sí? Porque yo lesionado, voy al juez y le digo, señor juez, acá hubo alguien que se aprovechó de mí y yo quiero que reajuste esto, ¿sí? Que sea algo equitativo, algo justo. Eh, y si el juez hace una sentencia que da lugar a eso, se está metiendo en un contrato privado, ¿sí? Y está modificando. Entonces, ese sería un ejemplo donde un juez puede legalmente entrar, digamos, en modificar lo que dos partes convinieron. Pero si no están en una excepción como esta, un juez no se puede meter en un contrato entre dos partes, ¿sí? No puede entrar y decir, no, señores, ustedes no, esto que está acá, que convinieron que se va a pagar en tal lado, está mal, ¿sí? O que se va a pagar de esta forma. El juez no se puede meter, porque es algo que se pusieron de acuerdo dos partes. Hay unas excepciones, por ejemplo, este caso de lesión, que había un aprovechamiento, ¿sí? O cuando hay algo que afecta el orden público, o sea, hay algo que es un contrato abusivo, cuando hay algo que está para perjudicar, bueno, ahí los jueces se pueden meter. Pero si no, no tienen posibilidades, ¿sí? Eso ahí se refuerza más en este código que dice, ojo, ¿sí? Ni siquiera los jueces pueden meterse, salvo que haya alguna irregularidad, ¿sí? Eh, entonces, ¿qué pasa si ni un juez se puede meter? Si las partes lo que acuerdan es como una ley, ¿por qué tenemos acá cómo funcionan las leyes que hablan sobre contratos? O sea, en el código tenemos partes que hablan sobre contratos. Entonces, ¿para qué están si las partes son las que convienen y ni los jueces se pueden meter? Bueno, las normas en la parte de contratos, hay una palabrita que ya le voy a explicar, se dice que son supletorias de la voluntad de las partes. ¿Qué quiere decir esto? Que las normas que hablan sobre contratos lo que van a hacer es ir a cubrir aquellos huecos que hayan dejado las partes, ¿sí? O aquellas cláusulas que ya hayan faltado, o si hay algún concepto un poco oscuro, con la ley, digamos, se va a ir complementando, ¿sí? Entonces, primero tenemos que ir a ver qué es lo que las partes dijeron, los contratantes, y si hay algo que ellos nos hayan dicho, ahí va a entrar a jugar la ley, ¿sí? Completando la voluntad de estas partes, ¿sí? Eso quiere decir que las normas en la parte de contrato sean supletorias. No les voy a complicar porque hay algunas cosas que son indisponibles, o sea que las partes no pueden decidir porque son cosas muy importantes, pero el principio general es que yo hablo de contrato, o sea, qué es lo que dice, no sé, la normativa sobre locación. No. Bueno, primero vamos a ver qué es lo que se hizo en el contrato y después recién eso se va a complementar, digamos, con lo que dice el código sobre este tipo de contrato, ¿sí? Eso ya les voy aclarando como para que ya vayan reafirmando esta idea que de tan importante es lo que las partes dicen en materia de contratos, ¿sí? Eh, Esto sería la parte conceptual, ¿sí? Quédense, por favor, con esta idea de que es un acto jurídico y que como mínimo tienen que haber dos personas, ¿sí? Porque después más adelante, cuando entremos en las clasificaciones, se puede llegar a ver algún tipo de confusión. Hay una clasificación medio parecida
y ahí nos puede hacer dudar un poquito, ¿sí? Hasta acá creo que no hay nada complicado. ¿Se entiende bien? ¿Alguna pregunta? No, de mi parte no, profe. No tengo claro. Entonces, profe, hasta acá, No, hasta donde profesor. habló, entraría toda la parte que sería principios, ¿o no? Estuvo más o menos ¿Principios? usted, sí, algo así estuvo diciendo y yo fui anotando así apuntando. Esta es la parte de concepto. Ok, todo concepto. Sí, sí, ponerle concepto, si querés. Sabemos que es un acto jurídico, que hay dos o más personas que manifiestan su consentimiento, ya vamos a ver después qué es consentimiento, o sea, su voluntad, digamos, de querer regularse por un contrato. Y ellos establecen en sus cláusulas, ¿sí?, qué van a hacer, qué no van a hacer, cómo se van a obligar, qué va a pasar si uno no cumple, ¿sí? Y lo que ellos no digan, lo va a completar el legislador, ¿sí? Después vamos a ir viendo entonces ahora a continuación lo que tiene que ver con las clasificaciones, ¿sí? Y algo más que aclara el código este que tenemos ahora, que ya se decía antes, pero no lo teníamos escrito en el código, es que los derechos que surjan de un contrato forman lo que se llama mi derecho constitucional de propiedad, ¿sí? Entonces, si alguien me quita algo que un contrato me dio, me está afectando mi propiedad, ¿sí? No solamente si alguien viene y me saca mi casa, o me saca mi auto, me saca bienes, sino que a mí me afectan algún derecho que me dio un contrato, me están afectando mi derecho de propiedad y por lo tanto, obviamente, tengo derecho a una protección de eso, ¿sí? Vanina, ¿algún comentario, algo que veo que... No, básicamente lo que estás comentando, por ahí que a veces se tiene que tener en cuenta, pero bueno, es un tema que seguramente vendrá después, que se tiene que tener en cuenta que cuando es Ajá. un contrato de tracto sucesivo, por ahí pueden ocurrir situaciones que después modifiquen lo que las partes primero tuvieron en cuenta, que fue lo que sucedió con el COVID y demás. Ah, sí, sí. No sé si lo expliqué muy, si me fui mucho con los términos muy... Sí, está medio complejo, pero claro, claro, está diciendo que puede haber algunos contratos que tengan cierta duración que vayan cambiando las condiciones que uno inicialmente pactó. Y ahí, por ejemplo, hay la teoría de la imprevisión que dice que cuando esto se le fue de las manos a las partes y era, digamos, cambiaron las condiciones en las cuales ellos contrataron, por ahí hay alguna modificación, es cierto, ¿sí? Pero como eso ya sería ya en el caso de alguna situación particular. Sí, el tema de un gran problemón con el tema este de los contratos es ahora todo este tema del COVID, porque hay muchas cosas que las partes no... ¿Quién iba a prever que, digamos yo, hasta cosas de logística, decir, bueno, el transporte, muchas veces hay restricciones de provincia a provincia, los costos de los fletes, desde eso a situaciones que, qué sé yo tenía un contrato que yo alquilaba salones de fiesta, se terminaron la fiesta. ¿Qué hacemos? Si yo, ¿para qué quiero ese contrato hoy? Entonces, no podemos ponernos duros de decir, no, bueno, es un contrato, está firmado, hay que cumplirlo. Voy a decir, pero las condiciones cambiaron, ¿sí? Creo que con eso va Vanina, que por ahí no es algo Claro, tan sí, inalterado. claro. O sea, Justo vi una noticia que profe, decía que no. ¿Sí? tiene cierto límite, digamos, el acuerdo, digamos. O sea, Claro, si sucede una eventualidad así, se puede modificar por más que se hayan puesto de acuerdo los dos, digamos. hay algunas posibilidades, ¿sí? Cuando las condiciones cambian
y ya el contrato, digamos, ya no tiene el mismo sentido. Por eso hay un artículo, que no lo dije, pero que dice que los contratos se tienen que interpretar de buena fe. ¿Sí? Eso quiere decir que, obviamente, por ejemplo, en esos casos, obviamente las partes supusieron que, en el ejemplo este que yo les daba de los alquileres de salones de fiesta, que íbamos a estar en una situación de cierta normalidad donde las fiestas era algo frecuente, ¿sí? Donde puede juntarse gente, qué sé yo. Cambió la situación, hoy no tiene mayor sentido, entonces obviamente hay que reinterpretar esa voluntad, ¿sí? Nadie pensaba esto en el momento de hacer ese contrato, ¿sí? Entonces, obviamente muchas de estas cosas van a traer conflictos entre los contratantes y se van a terminar dirimiendo ante los jueces, ¿sí? Porque generalmente cuando hay, bueno, no, sobre todo cuando hay intereses, si no, a mí me tienen que pagar, pero a mí esto yo no puedo, no me sirve. Bueno, y también hay cuestiones también más complejas que tienen que ver, por ejemplo, con las órdenes o con las leyes, porque ustedes sabían que, por ejemplo, las locaciones estaban prohibidos, por ejemplo, los desalojos, o se habían congelado los precios de los alquileres. Todo eso son modificaciones o injerencias del Estado, digamos, en los contratos. ¿Sí? Que ahí, bueno, uno dirá, está bien, está mal. ¿Sí? También se había prohibido, profe, digamos que se despiden empleados o algo así. Los despidos, claro. Sí, 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 sí. Había una prohibición que ahora creo que se prorrogó por. Son todas injerencias, digamos, del Estado en los contratos. Me van a decir, pero ahí se metió el Estado. Sí, es cierto. ¿Sí? Supuestamente por una situación de emergencia, cada tanto vienen estos avances, digamos, del Estado sobre los contratos privados. ¿Sí? En los 80 también, ¿sí? Había prohibiciones también, congelamientos de alquileres, prohibiciones de desalojo. Cada tanto, eso no, ya estamos acostumbrados, digamos. Pero, en principio, la teoría pura sí, es que los contratos son de las partes y en general nadie se puede meter en los que ellos convinieron. ¿Sí? Después sabemos que hay otras complicaciones, pero síganme con la teoría pura. Después sabemos que en la práctica muchas veces se distorsionan todas estas cosas. ¿Sí? Claro, sí, Sí, quería agregar, si me permitís, sí, que en teoría, digamos, el principio general es que en los contratos va a reinar la autonomía de las partes. O sea, las partes libremente se ponen de acuerdo para celebrar tal contrato. Entonces, en principio va a reinar la autonomía de las partes y por eso supletoriamente van a estar, digamos, las normas del Código Civil y Comercial. Pero bueno, cuando suceden ciertas circunstancias que alteran el orden público o situaciones excepcionales como las que se están viviendo en este momento, bueno, puede ser que el Estado intervenga en eso que en principio es inalterable. Como decía Pablo, si las partes se han puesto de acuerdo, eso es para las partes como la ley misma. exacto. Bueno, entonces vamos a ver un poco cómo se clasifican los contratos. ¿Sí? Esto nosotros en la facultad teníamos, no sé, una lista de no sé cuánto, como 10, 12 clasificaciones y nos las teníamos que saber a todas. ¿Sí? No vamos a hacer lo mismo con ustedes, vamos a tomar las que están en el código básicamente, que ahora se redujeron a 5, ¿sí? De las cuales no todas son importantes, sino por lo menos 3 eran importantes, el resto no son tan usadas, pero vamos a ir viéndolas. ¿Sí? Y acá está lo que puede llegar a confundir con el tema del acto jurídico. A ver cómo superamos esto que puede parecer medio trabalengua. ¿Sí? ¿Alguien está leyendo el código?
Yo, profe. Sí, profe. Bueno, Rosana, Cristian y no sé qué más, no sé si dijo Avelina. A ver, Rosana, el 966 dice contratos unilaterales y bilaterales. ¿Sí? Ajá. Léeme más o menos a ver cuáles son los contratos unilaterales. Los contratos son unilaterales cuando una de las partes se obliga hacia la otra sin que ésta quede obligada. Es Son un poco. bilaterales Ajá. cuando las partes se obligan recíprocamente la una hacia la otra. Las Hasta ahí, normas de los hasta ahí. Sí. O sea, ¿qué entendés vos, Rosana, por entonces contratos unilaterales? Que una de las partes se obliga hacia la otra sin que ésta quede obligada. ¿Se entiende eso? Sí, puede ser cuando alguien deja, ¿cómo se dice? Un testamento, obliga a la otra, ¿o no? Sí, lo que pasa es que no es un contrato el testamento, pero es un acto jurídico, sí. A ver, estoy tratando de pensar ¿Puede si ser un yo contrato de hubiera... alquiler, profe, o no? No, a ver. ¿Tampoco? Ya vamos a ir a los ejemplos, ¿sí? Vamos a ver, quedarnos en el tema del concepto primero. Primero, contrato es unilateral o bilateral, dependiendo si tenemos dos partes, ¿sí? Como dijimos antes, el acto jurídico necesita dos partes por lo menos. El contrato, perdón. Entonces tengo dos partes y una se obliga hacia la otra, o sea, hay obligaciones de una viniendo a la otra que no son recíprocamente, digamos, devueltas. O sea, hay una persona que se obligó frente a otra y la otra no tiene ningún tipo de obligación. ¿Sí? Eso es un contrato unilateral. O sea, hay una sola de las partes que tiene obligaciones. Eso es unilateral. Y es bilateral cuando las partes tienen obligaciones una frente a la otra y la otra frente a la una, digamos. ¿Sí? Profe, ¿puede ser una donación entonces? Bueno, sí. El ejemplo clásico de contrato unilateral es una donación. ¿Sí? O sea, ¿cómo es una donación? Hay dos personas que firman, ¿sí? Una que dona o que regala algo y otra que acepta. Pero la única que se obliga, ¿sí? Es la que se obliga a entregar la cosa. ¿Sí? La otra en general no tiene ningún tipo de obligación, acepta la cosa si quiere, si no, no. ¿Sí? Entonces, hay una sola persona obligada. En una compra-venta, al contrario, tenemos un comprador y un vendedor. Por ejemplo, la básica es, el vendedor se obliga a entregar la cosa y el comprador se obliga a pagar el precio. ¿Sí? Entonces, son obligaciones recíprocas. Eso es contrato bilateral. ¿Por qué les decía yo que no confundan con el tema del acto jurídico? Porque sí hay actos jurídicos unilaterales, que es cuando hay una persona, y actos jurídicos bilaterales cuando hay dos personas, ¿sí? Contratos siempre tenemos dos personas como mínimo, ¿sí? Entonces yo le hablo de clasificación de contratos unilaterales o bilaterales, depende de quién se obliga, ¿sí? No estamos discutiendo cuántas personas son, sino quién se obliga. Hay otros ejemplos de contratos unilaterales, como por ejemplo el comodato, ¿sí? ¿Conocen alguno un contrato de comodato? ¿Saben para qué se pueden utilizar? ¿Han firmado alguno? Con los celulares, en una época había. Básicamente es un préstamo de uso, ¿sí? Me prestan algo para que yo lo use sin pagar nada, ¿sí? Entonces, había ejemplos clásicos cuando te daban, por ejemplo, las heladeras en los negocios, para las exhibidoras, para poner los productos, ¿sí? Que te lo prestaba, digamos, la distribuidora
con el compromiso que vos exhibas esos productos y cuando no lo usas más, se los devolvés, ¿sí? Otro ejemplo, profe, es, o bueno, por lo menos DHG, cuando Ajá, te instalan, si vos no tenés un router, te dejan el router en esa exacto, situación incómoda. exacto. El mismo caso, ¿sí? Vos te lo prestan, vos no pagás nada por el... No es que se lo alquilás, ¿sí? Sino que, bueno, justamente en una época las cosas para los bidones de agua también te los daban en comodato, ¿sí? O los tubos de gas, cuando uno no tenía, algunas empresas te los daban en comodato. ¿Sí? Es préstamo de uso que tu única, no tenés ningún tipo de obligación más que devolverlo cuando no lo uses más, ¿sí? Un contrato de comodato, yo uso la casa, por ahí me hago cargo de pagar algunos servicios, pero no pago por el uso, ¿sí? Entonces es un contrato unilateral, porque hay una sola de las personas que está obligada. Eh, Y hay otros cuando son gratuitos, sobre todo, por ejemplo, el depósito, ¿sí? O el mutuo, que es que el préstamo de dinero, cuando no hay una contraprestación, ¿sí? Suena difícil hoy que alguien haga eso, pero supónganse que alguien me presta plata y me dice, yo no quiero cobrar nada por eso, ¿sí? No te voy a cobrar intereses, nada. Eh, es un mutuo gratuito. ¿Sí? Entonces, una sola de las personas se obliga. No son tan frecuentes, la gran mayoría son contratos bilaterales, ¿sí? Casi siempre vamos a ver la locación de cosas, por ejemplo, donde uno alquila una casa, ¿sí? Hay una persona que paga un dinero y hay una persona que se obliga a entregarte la casa y hacerle ciertas... Profesor, ¿Sí? Natalia. en contrato de un comodato se utiliza para, por ejemplo, el préstamo de las computadoras que otorga el Ajá. Ministerio de Educación. Y Ah, una vez mira, sí. terminado el ciclo lectivo, sí, se hace la entrega oficial. Pero mientras tanto, el alumno y el tutor están obligados a devolver Exacto. hasta Exacto. que Está muy les bien el toque. ejemplo. Sí, sí, sí. Es Del verdad. Profe, mutuo, ah, ¿Sí? perdón, profesor, justo estaba ignoraba este tema porque vio los equipos de Excel. Yo en una Sí. ocasión también lo usé y al finalizar, digamos, el contrato con la empresa que estaba trabajando en ese momento, tuve que devolver. Sí. Pero en la línea todo estaba a mi nombre, pero cuando terminó, digamos, el uso, yo devolví Sí. el equipo. Sí. O sea que eso era como dato, ignoraba por completo. Exacto, sí, sí, un comodato es así. Cuando vos te dan un préstamo de algo que vos no tenés que pagar por eso, ¿sí? Cuando terminás simplemente tenés que devolverlo. A veces tiene algún tipo de obligación accesoria, como en las casas es muy frecuente que te digan que te hagas cargo del agua y la luz, por ejemplo, ¿sí? De los gastos de la casa. Pero eso generalmente no quita el hecho que es gratuito, vos no estás pagando un alquiler, por ejemplo, ¿sí? Entonces ahí hay solamente una persona que se obliga. Entonces, repasando, esta clasificación sería así, contratos unilaterales o bilaterales, dependiendo si hay una sola persona que se obliga o las dos recíprocamente, ¿sí? Así para traducir lo que dice la norma. Y agrega al código algo que vamos a ver en la parte de sociedades, voy a tratar de no irme mucho por ahí, por las ramas, que son los contratos plurilaterales, que no son tantos, ¿sí? El contrato de sociedad, por ejemplo, eh, es un contrato donde pueden haber muchas más partes, ¿sí? Y todas se obligan entre sí, ¿sí? Contrato de sociedad
Se cortó la luz. Bastante. Ya no puedo, yo no puedo ya. Yo ya trato de buscarme una conexión, que no me es fácil. La computadora que ande, se me corta la luz. No. Y bueno, profe, problemas externos Problemas a usted. externos. Sí, sí, sí. Ay, ahora se... sí, entonces, unilaterales y bilaterales y plurilaterales veremos cuando vemos sociedades, pero con eso por ahora estamos, ¿sí? Contrato estamos hablando, acuérdense. Otra clasificación también muy clásica y es muy usada en derecho, tiene que ver con los contratos a título oneroso o título gratuito, que están en el 967, ¿sí? Y acá no tiene que ver con, como la clasificación anterior, aunque es muy parecido, eh, las obligaciones que tiene cada uno, sino desde el punto de vista de las ventajas que le aseguran a alguien el contrato o no, ¿sí? Entonces, es oneroso cuando las partes tienen ventajas recíprocas, ¿sí? Entonces, hay una parte que gana algo con ese contrato y la otra también algo se lleva, digamos, una ventaja de este contrato, ¿sí? En cambio, son a título gratuito cuando hay una sola persona que recibe una ventaja y ella no tiene que hacer ningún tipo de desembolso de una prestación, ¿sí? Creo que es bastante de sentido común entendemos cuando algo es gratis, ¿sí? Decimos, toma esto y no tengo que pagar nada, bueno, contrato gratuito, ¿sí? Eh, no es exactamente el tema de las obligaciones porque puede haber algún contrato que sea, no necesariamente coincide con la clasificación anterior, ¿sí? Eh, bueno, también el ejemplo clásico de contrato gratuito es la donación, porque yo no tengo que hacer más nada que recibir una cosa que me regalan si yo quiero, ¿sí? Y contratos onerosos son la mayoría, ¿sí? Una compraventa, una locación, generalmente hay ventajas para las dos partes, ¿sí? Entonces, esa es otra clasificación también bastante, y creo que es bastante fácil de entender por ahí, cuando se mezclan las clasificaciones es que a veces hay algún problema, pero básicamente tiene que ver con las ventajas, ¿sí? La clasificación anterior era con las obligaciones que tenían alguna de las partes. Otra clasificación que no es tan importante, ¿sí? Era la que nunca sabía nadie, esta, tiene que ver con los que se llaman los contratos conmutativos y los contratos aleatorios, ¿sí? Esto tiene que ver con esas ventajas que pueden tener los contratantes, si son ciertas, o sea, si ellos saben que van a tener estas ventajas, o si dependen de algún tipo de acontecimiento incierto, ¿sí? Entonces, un contrato conmutativo es cuando que es un contrato de alquiler, que yo ya sé que del 1 al 10 a mí me van a pagar X cantidad de plata, ¿sí? Es un contrato conmutativo porque a menos que pase alguna desgracia, yo sé que yo tengo asegurado ese dinero. Pero, por ejemplo, un contrato aleatorio con cierto... Alea, la palabra quiere decir, tiene que ver con el azar, ¿sí? Cuando algo yo no sé cómo, cómo va a venir en el futuro. Y un contrato aleatorio también, aparte del de juego, que ese es más
clásico, ¿sí? Yo voy al casino, tiro una fichita, puedo ganar como puedo perder. Yo no sé, ¿sí? Ese es el más fácil de entender. Pero, por ejemplo, el seguro, ¿sí? ¿Cómo funciona un seguro? Cualquiera. ¿Se paga, profesor, el que contrata el seguro? ¿Se paga? Ujú. Sí. ¿Quién paga? Y la persona que quiere prestar, que quiere tener ese servicio. Ajá. ¿Y qué pasa? Yo pago, sí, pago mes a mes, ¿y qué gano con eso, digamos? También se elige qué tipo de seguro va a tener, porque puede ser, Obvio, depende qué tipo de seguro, tenés razón. claro, Claro, porque ahí uno es como que también está, en cierta forma, cumpliendo con una ley. Por ejemplo, teniendo un vehículo, sí El o sí, caso de los vehículos. hay que tener un seguro contra tercero que es obligatorio. Es Exacto. el más común, digamos. Está bien, pero cualquier seguro que nosotros tengamos funciona en el mismo esquema que es, yo pago para, si el día de mañana sucede algún evento que puede pasar o no, el seguro va a hacer algo por mí, generalmente pagar, ¿sí? Un monto de dinero. En el caso de el que dice Lucio, el seguro contra terceros, que en realidad el nombre es técnico, es seguro de responsabilidad civil, lo que hace es, si vos el día de mañana tenés un accidente, la aseguradora va a pagar a la persona que te reclame a vos que le pagues por daños causados por el accidente, ¿sí? Entonces, lo que te obliga el Estado es a tener una cierta garantía que alguien va a responder si vos chocas, ¿sí? Pero hay otros seguros mucho más fáciles de ver esta cuestión, que el seguro contra granizo. Yo pago todos los meses, ¿y qué es lo que me va a garantizar eso? Que si algún día viene un granizo que me destruye mis cosechas, me rompe mi auto, qué sé yo, va a venir una empresa que me va a pagar, ¿sí? ¿Y qué pasa si no hay granizo? Y bueno, puede pasar, ¿sí? Entonces la empresa no va a tener que pagar. Entonces depende de un alea o depende de un cierto azar si este contrato se da, se cumple o no, ¿sí? Ya no es obviamente lo del juego, hoy las aseguradoras tienen todo calculado, saben qué posibilidades hay dentro de cierto margen, de que a mí me pase o no algo, ¿sí? Para tratar de no perder. Pero bueno, hay un cierto azar, ¿sí? Hay algo que depende de un acontecimiento incierto. La gran mayoría de contratos son conmutativos, obviamente, porque todos más o menos saben lo que van a obtener de ellos, ¿sí? Tiene que ver sobre si estas ventajas entonces son ciertas o no. Ahora sí, hay otro contrato, otra clasificación de contratos que es bastante importante y a veces no es tan fácil de entender, que tiene que ver con las formalidades, ¿sí? O sea, si tiene que tener un contrato algún tipo de formalidad especial. La regla en tema de contratos es que en principio hay libertad de forma, ¿sí? Entonces, la ley no exige ninguna formalidad especial. Pero vamos a ver que en algunos casos sí exige, ¿sí? Por más que esté esta regla. Entonces tenemos, fíjense el 969, contratos donde la ley le exige una forma para su validez a algunos contratos donde no se la exige para validez, pero van a ser otro efecto distinto al que quisieron las partes si no se respeta esa formalidad. Y otro tipo de contratos donde
la forma solamente para una forma de prueba, ¿sí? Ya vamos a ir explicando. Y se marchó otra vez. Bueno, le estaba diciendo entonces que hay contratos donde esta formalidad es absoluta, ¿sí? Entonces, si yo no respeto lo que dice la ley, la forma que me da, el contrato es inválido, es nulo, no sirve, ¿sí? Estos son, por ejemplo, el caso de las donaciones de inmuebles o muebles registrables, ¿sí? Si yo quiero regalar una casa a alguien o un automotor, por ejemplo, tengo ciertas formalidades que cumplir. En el caso de los inmuebles, tengo que hacer una escritura pública, ¿sí? Si yo regalo a alguien un terreno, una casa, y no hago escritura pública, no vale esa donación, ¿sí? Y ustedes dicen, bueno, pero ¿y si le hago? No, no. Entonces, cuando por ahí vienen al estudio algunos con un papelito que firmaron que dice, ay, él me regaló este terreno, no tiene valor, ¿sí? Porque la ley dice que es una formalidad absoluta, lo que antes decíamos un contrato formal solemne. ¿Qué es una, bueno, creo que no hace falta, pero ¿qué es una escritura pública? Obviamente es un instrumento que lo extiende el escribano únicamente, ¿sí? Que es la fe, se entiende que es la fe, la fe pública tiene lo que tiene máximo valor probatorio, digamos, ¿sí? Esos son casos de formalidades absolutas. Pero hay otra categoría de contratos que tienen una forma que es un poquito más relativa, ¿sí? Por ejemplo, yo quiero comprar un inmueble, ¿sí? ¿Alguno de ustedes alguna vez compró un terreno, una casa, o vio cómo se compra, algún familiar? No, profesor. No, yo no. ¿No? ¿Cómo se suele hacer? No. Bueno, generalmente, bueno, para la compraventa de inmuebles se requiere la escritura, ¿sí? La escritura pública. Pero ¿qué pasa? La práctica generalmente, mucha gente no hace la escritura, ¿sí? Hace algo que es muy popular, que es el boleto de compraventa, ¿sí? Que es un instrumento privado, ¿sí? Me junto yo que quiero vender con ustedes que quieren comprar, nos juntamos un día en un bar, escribimos, yo te vendo, vos me comprás, firmamos los dos y eso es un boleto de compraventa, ¿sí? Y ustedes me van a decir, bueno, pero si usted me acaba de decir que la ley me exige la escritura, pero no me la exige en forma absoluta, sino que ese documento que hicimos nosotros entre nosotros vale, pero no como compraventa, sino como una obligación que nosotros nos ponemos de hacer algún día la escritura. O sea, la ley es como que reinterpreta, te dice, está bien, estos señores no cumplieron con la forma, pero no lo vamos a anular, ¿sí? Vamos a entender que ese boleto de compraventa es simplemente una obligación que ellos se dan de escriturar, ¿sí? Entonces el día de mañana ustedes pueden ir con el boleto y pedirles que le hagan la escritura, que es lo que corresponde, ¿sí? Entonces, es una formalidad un poquito más relativa. Ya no es nulo, sino que, como el caso de la donación de inmuebles, que ahí sí es grave, sino que vale como otro tipo
de acuerdo. No, no es lo que las partes querían, sino que la ley es como que lo reinterpreta como que es una obligación de escriturar. ¿Sí? Profesor, Sí, sí. por ejemplo, para tramitar la escritura, Ujú. primero también la mensura de- del, del terreno, algo así. En caso que No sea un siempre. terreno, digamos, Ajá. No siempre, pero sí, puede ser. Sí. sí, sí, generalmente sí. Y para obtener la mensura también se debe estar al día con los impuestos en Ajá. cuanto a servicios públicos y en cuanto al inmueble. Luego de eso se tramita la mensura y después con eso es más fácil tramitar la escritura. O con el boleto de Depende. compra-venta. Sí, depende de los casos. Muchas veces la mensura no es necesaria. Depende, sobre todo ya te digo, si es un terreno que no está delimitado, no se sabe a dónde empieza, dónde termina, si son varios los O puede ser un compradores. terreno que tenga varios lotes Claro, y se ahí, tenga que determinar la ahí no es lema una, exactamente. claro, ahí no es porque sea una exigencia legal, sino que no sabemos quién, hasta dónde va, dónde llega y dónde termina el lote de cada uno, ¿sí? Pero en el supuesto más simple, que sería yo tengo una casa en la ciudad con muros que dice hasta acá llega mi casa, generalmente el requisito que pide la ley es la escritura pública y después se inscribe en el registro de la propiedad. ¿Sí? Eh, lo que se suele hacer en la práctica es el boleto previo. ¿Sí? Porque generalmente ahí ya te pagan un dinero, te dicen, bueno, mirá, ya firmamos, porque la escritura ya es todo otro trámite, ya hay que pagar otras cosas al escribano. Entonces muchas veces en el apuro del negocio, digamos, ya se hace el boleto. Eso entraría en lo del boleto, la compra-venta, el 969 cuando dice, cuando la forma requerida para los contratos lo es solo para que estos produzcan sus efectos propios. Sin sanción de nulidad, no quedan concluidos como tales mientras no se ha otorgado el instrumento previsto, pero valen como contrato en los que las partes se obligaron a cumplir con la expresada formalidad. Un poco un trabalenguas, ¿sí? Pero si lo ponen en este contexto de, por ejemplo, el boleto de compraventa, cuando yo compro un terreno, una casa, ahí se entiende un poco más. ¿Sí? Y por último, es cuando ni la ley nos dice ningún tipo de forma, ni siquiera nosotros cuando hicimos el contrato nos obligamos. Muchos contratos no tienen una forma determinada. Entonces ahí la forma va a ser como una forma de probar. Por ejemplo, el tema de eh, la locación, ¿sí? La locación de cosas en general. Eh, ahora hay algunas exigencias por el tema de impositivo, de la FIP, ¿sí? Pero generalmente el código no le pide una forma determinada si yo quiero alquilar una casa, ¿sí? No me dice que tiene que ser por escritura pública, no me dice ningún tipo de formalidad. Entonces, si yo quiero hacerlo, por ejemplo, por escrito, ¿para qué sirve eso? Como un medio de prueba, ¿sí? Porque puede pasar que haya una diferencia, si no, pará, ¿dónde convenimos que yo te voy a pagar tanto? O que yo tengo que pagar del 1 al 10, ¿sí? Me niega alguien y yo no tengo forma de establecer eso, ¿sí? Entonces, ahí, si yo lo puse por escrito, esa formalidad va a servir para la prueba. Si no, no, pará. Yo acá tengo por escrito y vos firmaste que nosotros nos comprometimos a esto, ¿sí? Muchos contratos son sin formas, ¿sí? No hay una forma determinada. Los contratos de consumo, generalmente, eh, qué sé yo, el contrato de transporte, por ejemplo. Yo, cuando me subo a un colectivo, estoy
ingresando de alguna forma en un contrato de transporte, ¿sí? No tiene una forma determinada, ¿sí? Había profesores nuestros que nos decían que el consentimiento, como yo lo expresaba en el contrato de transporte, por ejemplo, en ponerme en la parada del colectivo y levantar la mano, ¿sí? Eso era como que yo pedía que pare para yo poder acceder. La aceptación del colectivero era al abrir las puertas cuando se detenía, ¿sí? Obviamente, bueno, yo pago mi boleto prácticamente muchas veces sin cruzar palabra, ¿sí? Por ahí tengo el boleto, el ticket, como una especie de prueba del contrato, pero a veces ni siquiera puede no existir, ¿sí? Entonces, ahí toda la formalidad va a ser una cuestión de prueba, ¿sí? Pero la mayoría no, o me voy a comprar algo a un kiosco, eh, muchas veces no hay ningún tipo de forma determinada, ¿sí? Entonces, en todos esos casos que la ley no me obliga a hacer algún tipo de forma, si yo hago algo va a ser para probarlo, nada más, ¿sí? Eh, Así van a encontrar que hay muchos contratos que muchas veces no se hacen por escrito, ¿sí? Igual son contratos y son plenamente válidos. El problema va a ser probarlo. ¿Cómo yo pruebo un contrato que no está por escrito, por ejemplo? Y tendré que ir a buscar testigos, por ejemplo. ¿Sí? Es decir, bueno, a ver, señor, usted le está reclamando que no le pagó tal cosa que ustedes habían convenido. ¿Qué pruebas tiene? Y bueno, traigo todos los vecinos que vieron cuando unas mails que yo tenía donde habíamos negociado. Sí, ahí tengo que empezar yo a moverme para tratar de probar este acuerdo que hicimos, ¿sí? Lo cual se facilita mucho más si tengo un papelito firmado por los dos, ¿sí? Entonces, hay contratos no formales y hay montones, ¿sí? Eh, algunos contratos bancarios muchas veces no tienen una forma determinada, ¿sí? Simplemente que por una cuestión de prueba muchas veces se logra. Este es un poquito más complicado. ¿Se pudo entender más o menos o tienen alguna duda en esto? Y es como que, Se entiende bien. yo, de mi parte, es como que queda uno pensando, digamos, Sí, por la variedad en sí del contrato, ¿no es cierto? Porque lo deja pensando a uno. sí, 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 sí. Que se dan muchas cosas diarias, como dije el otro día, o sea, uno ignora las consecuencias de los actos jurídicos, digamos, póngale ahora Sí, este término así técnico, sí, sí, sí. pero sí, uno a veces se pone a pensar, ¿no es cierto?, de tomar no sé, un colectivo, de comprar un caramelo, como dijo el otro día el profesor, o cosas más importantes. Sí. Así que... Pasa que generalmente son cosas que damos por sentadas y, y los problemas que, sobre todo en los juicios que nosotros vemos, son a la hora de los problemas, ¿sí? Vos 20.000 veces habrás tomado un colectivo y no pasó nada. Te subiste, pagaste tu boleto, te dejó en el lugar donde estaba y te olvidaste. Pero si pasa algo, si vos sufrís un daño, si ese colectivo choca, ahí es donde sale, sobre todo en los juicios, ¿sí? La cuestión de si es un contrato. Ahí, por ejemplo, muchas veces, ahora creo que ya eso se flexibilizó un poco, pero antes, por ejemplo, para hacer un juicio por tema consumidor, vos tenías que presentar el ticket, ¿sí? O la prueba de que vos eras consumidor, si no, no. Ahora eso se está más flexible, pero eh, muchas de esas cosas nosotros no decimos, no, esto no es un contrato, pues si yo voy, pongo plata. Pero en general, si vos te pones jurídicamente a analizarlo, tiene todas las características, ¿sí? Hay un servicio, que es el servicio de transporte, el cual vos pagás por eso, un contrato oneroso, ¿sí? Que hay una cláusula implícita que dice que a vos te tiene que garantizar que llegues en la misma forma en la que subiste al destino, ¿sí? Que no te pase nada, que incluso muchas veces hay un seguro, ¿sí? Que no te pase nada, que incluso muchas veces hay un seguro, ¿sí? Que no te pase nada, 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 que no te pase n
¿sí? Que te cubre por si te pasa alguna eventualidad. Y todo eso se activa casi automáticamente y vos lo único que hiciste fue subir a un colectivo y pagar un pasaje como habrás hecho 1000 veces, ¿sí? Entonces, cuando empiezan los conflictos es que ahí entran a operar todas estas cuestiones, ¿sí? Porque generalmente muchas veces las empresas para no cumplir te dicen, no, esto no era un contrato, o esto nunca se había cumplido. Y pasa con muchas cosas, con el tema de los peajes, por ejemplo, también, que eh, muchas veces hay accidentes y bueno, a ver si se hacen cargo o no se hacen cargo. Eh, Ahí es donde empezamos a ver verdaderamente que todos estamos inmersos, digamos, en las normas jurídicas, aunque nosotros digamos, yo nunca vi un abogado, yo nunca fui un juez, yo nunca tuve que estar en un juicio. Sin embargo, siempre que estamos haciendo, digamos, las normas jurídicas de alguna forma están presentes y los contratos también. Por último, la última que vamos a ver es... Pablo, sí. Pablo, por eso se aconsejaría que en principio todo tipo de prueba que tengan se la guarden. Yo, por ejemplo, no tiro nada. Yo guardo todo, hasta el ticket Acumuladores sí, compulsivos. sí, hasta el ticket de la tarjeta Ya. de débito cuando compro, lo guardo por las dudas o para el resumen después de la tarjeta de crédito, o si me hacen algún descuento. Yo Sí. aconsejo que guarden todo, hasta también los tickets de los pasajes, todo, por las dudas. Yo soy anti-papel, así que yo no guardo nada. El día que solo no puedo probar nada. Pero no, odio los papeles. Tengo cada vez Profesor, más. Sí. profesor, si me permite, no quería extender la clase, pero Decime. le quería comentar una experiencia personal que tuve. Sí. En el 2015 yo precisamente tuve un accidente en la ruta Ajá. con mi vehículo, ¿no es cierto? Sí. Y fue destrucción total, me salvó el cinturón de seguridad, sinceramente, el cinturón de seguridad me salvó la vida. Mira vos. Y después, bueno, lógicamente fui a un profesional y Sí. fue todo un proceso larguísimo porque la Sí. aseguradora hasta el último minuto es como que le hicieron la pericia al vehículo, como dijo recién la profesora, guardé todos los tickets de las autopistas que había cruzado, porque me pidieron absolutamente todo, hasta que, bueno, casi al año recién pude cobrar, digamos, el vehículo, sí me reconocieron la totalidad del vehículo, porque yo siempre mis vehículos aseguro terceros completos, como le dicen, robo, incendio, lo que sea. Todo Y riesgo. bueno, sí, y después, independientemente, fui por, digamos, la autopista, una demanda aparte. Y bueno, ahí también me pidieron todos los tickets, y sí, los tenía todos, porque yo también soy de guardar todo, ¿no es cierto? Pero lo que yo voy que fue un proceso Yo estoy muerto bastante por eso. complejo. Si bien yo, claro, si bien eso se ocupó, digamos, el profesional, pero llegó un momento que a mí era como que ya era estresante, ¿no es cierto? Sí, no, es un proceso para el que no, nosotros que ya lo normalizamos de alguna forma, pero es estresante y no es algo lindo de pasar. No, yo soy tipo casa herrero, cuchillo de palo, yo no guardo nada, no me gusta hacer juicio, o sea, por mis cosas, no. Esto se la pasa litigando, no, yo no quiero saber nada, si puedo arreglar sin un juicio, porque la verdad que uno cansado de hacer juicio por otro, así por mí, no. Cada tanto, bueno, cuando uno necesita por ahí, pero si no, sí, bueno, los seguros por eso, yo soy abogado de una aseguradora también, y les digo que uno parece que paga por nada, ¿sí? Hablo del seguro de responsabilidad civil contra terceros, el básico, no les digo de pagar un seguro de todo riesgo porque por ahí es muy caro, pero el de seguro básico, ese que te piden para los autos, lo que yo he visto es aconsejable elegir una buena compañía.
porque a veces uno se ahorra unos pesitos y se va, no sé, pirulo seguro y parece que se está ahorrando plata, pero si le llega a pasar algo, esa aseguradora no la encuentra ni abajo de la cama. Y una aseguradora buena generalmente se nota porque enseguida se hace cargo, te pone su abogado, te dice, y a la hora de pagar, digamos, no anda con tantas vueltas. A veces sí, sí, cuando hay una cosa que hay irregular, obviamente es un negocio, ¿no? Pero es menos probable que una buena aseguradora lo deje en banda que una. Entonces, como siempre dice que lo barato sale caro, bueno, ahí es donde uno ve, dice, la pucha, menos mal que pagué esto. No le voy a decir ninguna porque van a decir que estoy haciendo un chivo, eh, pero hay algunas de primera línea y hay otras que son Yo por eso bastante dudosas. Le quería preguntar a Lucio si logró que le paguen la destrucción total con sentencia o un arreglo extrajudicial. A la pucha. Ignoro cómo fue, discúlpeme porque la A verdad mí que me es así. pagaron, y a mí no me importa cómo. Exactamente, lo que sí, el valor del vehículo yo tenía asegurado por X monto y ese X monto me lo pagaron. Y después, bueno, fui por la demanda, digamos, contra la autopista, y bueno, ahí ya tuve, digamos, un arreglo con el profesional, ¿no es cierto? Que lógicamente que tuve que pagar, así como me pagaron lo del vehículo, también contra lo que fue la demanda a la autopista, que fue muy complicado con la autopista, fue demasiado complicado, pero bueno, logré ser favorable, digamos. Pero si bien yo no accioné para nada, porque todo lo hacía el profesional, fue un vía crucis prácticamente. Miércoles. ¿Cómo es? No, sí, yo te preguntaba por eso, porque es re difícil que la compañía pague destrucción total. Sí, pero lo inspeccionaron al vehículo, creo que 10 veces, fueron hasta al lugar de la comisaría que yo hice la exposición, volvieron a hacer, digamos, los peritajes en la ruta. Le vuelvo, como le dije, presenté los tickets de la autopista, fue todo un tema, digamos, pero sí, sí lograron pagarme la destrucción total. Profesor, Sí. ahí me permite decir algo que, si bien Sí, Brian. lógicamente no es legal, pero muchas veces te dicen es que en ese tipo de seguros, si tu auto no se termina rompiendo todo en un accidente así, agarrá y prendelo fuego. Y depende del tipo de cobertura que tengas. Cuando tenés destrucción total solamente, sí. Pero el tema es que hacen su investigación y si te llegan a encontrar que vos hiciste algo, como amigos que me han dicho, ay, prendele fuego, puede estar cometiendo un delito penal, entonces es un riesgo medio bravo. Pero depende del tipo de cobertura que tenés. Si vos tenés todo Una regla riesgo. no gana, dicen. Sí, bueno, sí, ahí vos tenés que ver que los riesgos, digamos, los pros y los contras, pero está bien, ¿no? Bueno. Bien. Bueno, para terminar, porque ya es casi la hora de clase, la última categoría de clasificación que vamos a ver son los contratos nominados y nominados. Esto, aunque el nombre es medio, puede llegar a confusión, que parece que hubiera contratos con nombre y sin nombre, lo que quiere hacer referencia es que hay contratos que son regulados en el código y hay contratos que no, ¿sí? O en alguna ley. Los que tienen una regulación, vamos a ver en la parte especial del código, por ejemplo, tenemos contrato de locación, tenemos, qué sé yo, tenemos la donación, tenemos la compraventa. Y hay otros contratos que tal vez no tienen una legislación que los, digamos, especial, que los contemple, y que son, muchas veces pueden ser elaboración de las partes, ¿sí? Entonces, como yo le dije que hay libertad de contratación, las partes también pueden inventar sus propios contratos.
¿sí? Es medio raro que haya algo que en la ley no esté tipificado, pero puede pasar, como ha pasado, por ejemplo, con los contratos agrarios, que por ahí hacen un contrato y no está en algún lugar en la ley. Bueno, ¿eso es válido? Sí, tiene pleno valor entre las partes, ¿sí? Entonces lo que nos dice el artículo 970 es que los contratos que no estén regulados, que no tengan una tipificación, diga, este es el contrato de permuta, este es el contrato de compraventa, la ley no los nombra, no los regula. Entonces, ¿cómo se van a regir? Y el 970 nos dice, primero, la voluntad de las partes, ¿sí? Lo primero es ver qué es lo que dijeron las partes. Después vamos a ver las normas generales sobre contratos y obligaciones, o sea, toda esta parte general que estamos viendo. Después recién, si no nos sirve lo que está en las normas, vamos a ver los usos y las prácticas del lugar de celebración, qué es lo que se hace la costumbre. Y después, si no, vamos a ver contratos parecidos que estén regulados y que sean más o menos con la misma finalidad, ¿sí? Entonces la ley me establece una serie de orden de lugares donde nosotros vamos a ir a ver para chequear, digamos, cómo se va a regular ese contrato. Primero, qué es lo que dijeron las partes. Segundo, esta parte general del código. Después vamos a ver las costumbres del lugar de celebración. Y recién después podemos usar contratos afines, como para llegar a algún tipo de interpretación, ¿sí? Entonces, esa sería la última categoría que vamos a ver entre contratos nominados y nominados, dependiendo si están regulados en la ley o no. Porque ahí, como yo les dije, las partes pueden crear sus propios contratos. O sea, no es, cuando veamos la parte especial que tiene algún número de contratos, no es que si no está ahí, no podemos hacer ese contrato. Decir, bueno, pero si a mí se me ocurrió, a mí me sirve para mi negocio hacer un contrato, que ninguno de esos, ¿sí? Muchos de estos que están ahora en el código, por ejemplo, no estaban antes, ¿sí? Y se usaban, se empezaban a usar, que si el contrato de suministro, por ejemplo, era un contrato que no estaba, ¿sí? Y es una cosa medio intermedia entre compraventa, pero es con cierta regularidad. Y bueno, las partes lo hacían por más que no estaba en el código, ¿sí? Tenía pleno valor. Entonces, yo puedo inventar, si no me sirven los contratos que están, puedo inventar mi propio contrato. Vamos a ver que eso es distinto en la parte de sociedades, por ejemplo, ¿sí? En sociedades yo tengo los tipos de sociedades para elegir y yo no puedo crear mi propio tipo de sociedades, ¿sí? Pero en tema de contrato, sí, yo tengo la posibilidad de inventar mi propio contrato, ¿sí? Obviamente tiene que tener algunos límites, no puede ceder el orden público, no puedo poner lo que yo quiera, pero no tengo que quedarme necesariamente ceñido a los tipos de contrato que tengo en el código, ¿sí? Bueno, eso es lo que vamos a ver por hoy. Concepto de contrato, algunas reglas generales y las clasificaciones, ¿sí? El programa habla de la de ejecución inmediata de tracto sucesivo, que ahí, como lo mencionó Vanina, capaz que hablamos la clase que viene, como está en el programa, ¿sí? Nos faltó ver el tema que son los contratos de adhesión, y después vamos a ir viendo cómo se forma el contrato, ¿sí? Pero por hoy yo creo que está bien. Así hago mi vuelta, digamos, a las clases de a poco. Yo le subí la parte esta del código comentado. Sí, no sé si se hace muy largo, pero si quieren material, ahí en el aula está. Y ahora en estos días voy a ver si voy subiendo
alguna otra cosa más para ir trabajando sobre esto. Así que bueno, por lo pronto nos veremos el jueves nosotros, ¿sí? Salvo que tienen alguna cosa, una pregunta, alguna cuestión pendiente. No, profe. No, profesor. Bueno, entonces nos veremos el jueves. Terminamos por acá. Bueno, profesor, muchas gracias. Buenas noches, profesor. Hasta el jueves. Bien. Hasta luego, profe. Buenas noches. Adiós. Hasta luego, profe. Hasta luego. Buenas noches.